Isaías 52, verso 13. Miren, mi siervo triunfará. Será exaltado, levantado y muy enaltecido. Cuando dice mi siervo, se refiere al Mesías, y los judíos entendían que el verso era profético, hablaba del Mesías y cubre el perfil de lo que esperaban que fuera el Mesías. Tendría sabiduría y sería exaltado. Sin embargo, esas nociones sobre cómo sería el Mesías terminaron ahí, con ese verso, y sigue hablando del siervo de Dios, el Mesías, el rescatador de la humanidad que vendría. Vayan conmigo al verso 14. Y muchos se asombraron de él, pues su apariencia o su semblante visible no parecía ser humano, ni su aspecto era como el de los hombres. La Biblia de Jerusalén dice esto: las multitudes estaban horrorizadas al verlo. Se ve tan desfigurado que ya no parecía un humano. Antes de terminar hoy entenderemos por qué su apariencia visible fue tan dañada. Verso 15. Así muchas naciones se asombrarán y enmudecerán los reyes ante él, pues verán lo que no esperaban y entenderán lo que no oyeron. La palabra en hebreo asombrar siempre tiene que ver con quitar el pecado. El sumo sacerdote tomaba la sangre del sacrificio y la rociaba. A veces se hacía con aceite, a veces con agua, pero universalmente rociar era simbólico de limpiar la iniquidad. El sumo sacerdote lo hacía una vez al año para limpiar los pecados de la nación. Pero Jesús lo hizo una sola vez para todas las naciones, para siempre. Rociaba a muchas naciones. Los reyes se asombraban en silencio absoluto al considerar el mensaje sobre el Redentor, sobre el siervo de Dios. Y hoy van a escuchar lo mismo, el mensaje que fue profetizado y que ellos oyeron sobre el siervo de Dios, el Mesías que también es su hijo. Isaías 53, verso 1. ¿Quién aceptó nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Buenas preguntas. Muchos de ustedes al estudiar la Biblia o al solo leerla entenderán la frase el poder del Señor. Se refiere al Espíritu Santo haciendo que las cosas pasen. Cuando el Espíritu Santo se mueve con poder para hacer que pasen las promesas de Dios, y específicamente aquí se refiere a la salvación y lo que el Mesías iba a hacer posible. Vuelvan al capítulo 52, verso 10. El Señor hará visible su santo poder a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Algunas personas, cuando oyen el mensaje, se burlan. Dicen, es infantil, un cuento, no lo puedo creer. Otras personas lo oyen como los reyes de quienes leímos y lo consideran. Consideran lo que no habían oído antes. Y es bueno considerarlo, pero muchos lo consideran y luego lo posponen. Su corazón cambia, su espíritu es confundido. Sienten la verdad y la realidad, pero dicen, ¿sabes? No estoy listo para esto, tal vez en un momento más conveniente. Escúchame, si tu corazón está conmovido hoy, no lo retrases. Responde y toma el mensaje rápido. Que responder cuando escuchamos el mensaje y no retrasarlo. Vamos a leer los detalles del mensaje de Dios. Verso 2. Creció en su presencia como tierno vástago, como raíz en tierra seca. No había en él belleza ni majestad. Su aspecto no era atractivo ni deseable. El Mesías tenía que crecer ante Dios como tierno vástago. Y es interesante, dice, como raíz en tierra seca. Y la palabra seca significa estéril, sin fruto, algo que es incapaz de producir vida. Es una imagen de la raza humana separada de Dios, atrincherada en nuestra vida de pecado, sin forma de soltarnos de las garras del pecado, sin poder liberarse. Atrapado en la naturaleza del pecado.
aislado de Dios, pero Jesús vino y es 100% hombre. Él crece en esta tierra seca, pero no es como el hombre, porque Dios es su Padre. No está en estado de separación con Dios, tiene la vida del Dios latiendo en su pecho. Y de ahí sale un manantial de vida en esa tierra infértil. Dice que era el varón de dolores, hecho para el sufrimiento, y pregunto, ¿cómo? ¿Cómo fue el varón de dolores? ¿Cómo fue hecho para el sufrimiento? Y el siguiente verso nos dice, ciertamente, piénsenlo, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Fue varón de dolores y hecho para el sufrimiento por sustitución. Llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Pero cuando fue crucificado, todos pensaron que era afligido por Dios por su pecado. Su apariencia visible era terrible, pasó por tantos golpes, traía una corona de espinas, le habían abierto la espada con un látigo romano, era una masa de moretones y carne sangrando. Y las personas lo veían, tenía una forma irreconocible, dijeron que era porque engañó a las personas. Al decir que era el Hijo de Dios, se hizo igual a Dios y por eso lo estaban castigando. Y por eso pasó eso. No tenían idea de que el sufrimiento era por ellos. No tenían idea de que estaba pasando por eso en su lugar. Hay un punto importante que quiero acentuar aquí. Cuando se piensa en sufrimientos y dolores en general, optamos mentalmente por los sufrimientos emocionales y mentales. Eso significan las palabras, al menos en la cultura occidental. Y es una verdad, Jesús lo soportó por nosotros. Pero hay más. La palabra sufrimiento, aquí en el verso 4, es la palabra hebrea para dolor físico. La palabra dolor es la palabra hebrea para enfermedad o aflicción. Escuchen la traducción de la Sociedad de Publicaciones Judías. Ciertamente cargó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. La traducción Rotterdam, sí, seguro llevó nuestras enfermedades, y en cuanto a nuestros dolores, Él llevó la carga de ellos. La palabra traducida por dolores en el verso 4 se traduce como sufrimiento físico en Job 33:19. En nuestra Biblia, la palabra dolores se traduce como enfermedad 13 veces, se traduce como aflicción 7 veces y como dolor 4 veces. No pierdan este lugar y vamos a Mateo capítulo 8, por favor. Veremos el comentario del Espíritu Santo sobre Isaías 53:4. Así es como el Espíritu Santo hizo que Mateo interpretara Isaías 53 y verso 4. Y quiero que noten el contexto y el lugar donde se usó. Mateo 8, verso 16. Es importante verlo y considerarlo. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados y con una palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Las escrituras son muy claras. El Espíritu Santo se mueve sobre Mateo al transcribir el Evangelio y darnos la interpretación de Isaías 53:4, que trata con Jesús llevando nuestras enfermedades físicas y aflicciones. Vayan de nuevo a Isaías 53 conmigo, verso 5. Dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por las iniquidades. Sobre Él recayó el castigo por nuestra paz y por su llaga fuimos sanados. Hay triple redención para una persona trina. Eres alguien trino, eres espíritu, tienes alma, mente, voluntad, emociones, un cuerpo físico. La primera parte del verso 5 dice, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Eso trata con el pecado. Eso libera a tu espíritu. Trae limpieza, trae un nuevo nacimiento a tu espíritu. El precio de nuestra paz y nuestra necesidad de obtener paz cayó sobre Él.
Amigo, hay redención para tu mente y para tu alma. Por su llaga fuimos sanados. Hay redención para tu cuerpo. Lo que Jesús hizo en la cruz trató con la totalidad de nuestra existencia. Y quiero que consideren por un momento, por favor, en el verso 4 comienza, hice que pensaran en ciertamente. Significa absolutamente. Más allá de todo argumento. Absoluta y ciertamente, más allá de toda duda. Llevó nuestras enfermedades y sufrimientos. Dios pudo haber dicho, ciertamente Él fue traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades, y la iglesia debió haber separado y gritado. El Señor pudo decir, ciertamente el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Pero una parte de este trabajo redentor que Dios en su sabiduría eligió acentuar fue el hecho de que ciertamente llevó nuestras enfermedades. Es decir, no quiero que te pierdas esta parte. Es muy interesante para mí. La parte que Dios eligió enfatizar es la parte que la iglesia tiende a olvidar. Las otras partes, ciertamente la parte más importante es el perdón de los pecados, la limpieza del espíritu, pero Dios entiende la naturaleza humana. Es como Pablo diciéndole a los corintios por el Espíritu Santo, hermanos, sobre los dones espirituales, no sean ignorantes. Y lo que Dios dice es que no seamos ignorantes. Las personas se salen de su camino para ser ignorantes. La parte que Dios enfatiza es ciertamente llevó sus enfermedades y sus sufrimientos. ¿Los merecemos? ¿Nos los ganamos? Por supuesto que no. Es una expresión de la gracia de Dios, como lo son todos los frutos de redención. Verso 6. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos. Maravilloso Jesús. Y es interesante, la palabra iniquidad y la palabra pecado son diferentes. El pecado significa que lo hiciste sin querer, es cuando te dejaste llevar, y la iniquidad, la raíz de la palabra significa doblarse, o una curva en un árbol, como si la rama tuviera una inclinación hacia cierta dirección. Iniquidad es la naturaleza del pecado que está en nuestra carne desde la caída de Adán. Todos nosotros tenemos una tendencia particular a hacer ciertas cosas que no son saludables. La carne de una persona tiene una tendencia a hacer lengua larga. Puede sentarse en la sala y lamer una cuchara en la cocina. Tienen una propensión, si no se domina, arruina a las personas, esparcir chismes y esas cosas. Otras personas tienen una propensión, tienen una tendencia inicua hacia el pecado sexual. Y si dejan que la carne se salga con la suya, terminarán haciendo cosas sucias. Hay otras personas que tienen una tendencia hacia la negatividad y la opresión y derriban a cualquiera a su paso. Pero ¿saben? Las Escrituras dicen, en cuanto a esas iniquidades, el Señor puso sobre él las iniquidades de todos. Incluso las cosas hacia las que tienes tendencia natural, una debilidad natural, si escuchas a tu carne. Gracias a Dios que eso lo puso sobre Jesús y puedes caminar en victoria si ves el trabajo terminado de Cristo en la cruz. Verso 7. Maltratado y humillado. Ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. 2 veces en este verso dice que Jesús no abrió la boca, y lo hizo al estar frente a Poncio Pilato. El sumo sacerdote lo acusó y Pilato dijo, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Y la Biblia dice que Jesús no abrió la boca. Pilato le habló más cosas y dice por segunda vez en Marcos 15, Jesús no abrió la boca y Pilato se maravilló. Pero explícita, directa y exactamente cumplió la profecía. Como una oveja que va al matadero en silencio, Jesús no abrió la boca. Pudo haber llamado a legiones de ángeles en su ayuda, pero no lo hizo. ¿Por qué? Para que tú fueras libre. Se volvió nuestro sustituto, piénsenlo. Dice que estaba oprimido. Si estás debatiéndote con opresión de cualquier forma hoy, tal vez opresión mental que parece pesada y esa nube negra que te sigue, te digo, Jesús fue oprimido para que tú fueras libre. Él no abrió la boca para que tú pudieras abrirla y dijeras, gracias a Dios que soy redimido. Cristo pagó el precio por mí. Soy parte de la familia de Dios. La opresión no tiene lugar en mi vida. Él no pidió la ayuda de su Padre para que nosotros pudiéramos pedirla al Padre.
Permaneció en silencio para que nosotros abriéramos la boca y oráramos a Dios y recibiéramos la ayuda en nuestro tiempo de necesidad. Que Salvador pagó por nuestros pecados. De hecho, cuando hablamos de todas las ramificaciones del pecado, la paz rota, la enfermedad, la opresión, Él las llevó todas. Tomó nuestro lugar. Verso 8. Después de aprenderlo y juzgarlo, nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivos y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Otra versión de la Biblia dice: de la prisión y juicio lo llevaron a su muerte. Pero ¿quién de las personas de ese tiempo se dio cuenta que moría por sus pecados, que estaba sufriendo su castigo? Verso 9. Se le dio un sepulcro con los acomodados y murió entre los malhechores, y se cumplió, murió entre los dos ladrones y fue puesto en la tumba de un hombre rico, José de Arimatea, aunque nunca cometió violencia ni hubo engaño en su boca. Fue completamente inocente. Verso 10. Complació el Señor quebrantarlo. La palabra hebrea para quebrantar significa romper en pedazos, destrozar del todo. Complació al Señor destrozar a Jesús y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Amigo, Dios lo quebrantó. Lo hizo pedazos. El látigo romano fue una caricia en comparación a los golpes de Dios. Dios permitió que el látigo divino del juicio cayera sobre el alma de Jesús. Y dice que complació a Dios, y solo es en el sentido de que vio la cruz, vio la resurrección y te vio recibir el beneficio del sufrimiento de Cristo. Verá su descendencia, eres tú, soy yo, somos su posteridad, somos su descendencia, sus hijos espirituales. Habla de largura de días, resucitó de los muertos, victorioso, el conquistador. Él tiene las llaves del infierno, la muerte y la vida eterna. Dios está complacido de ver a su pueblo tomar parte en lo que Jesús tuvo que sufrir mucho para darnos a través de su redención. Verso 11. Verá la luz de la obra de su alma y quedará satisfecho. Amigo, eres el resultado de la obra de su alma. Verte en paz y en relación con Dios, verte libre de todas las enfermedades y las cosas que el diablo trajo sobre la raza humana, dan gran satisfacción a su corazón. Verá la obra de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con sus iniquidades. Es interesante, dice, por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos. La palabra justificar significa ser recto ante Dios. A través del conocimiento somos hechos rectos con Dios, pero solo conocimiento que creemos y aceptamos. Por ende, volvemos a la pregunta con la que abrí: ¿quién aceptará su mensaje? Es aquel a quien se revelará el poder del Señor, el que será justificado, el que tomará parte en la redención. Con su conocimiento es el que es aceptable, que aceptas, que crees. Esa persona experimenta el beneficio. Verso 12. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Él dividirá el botín entre los fuertes. Satanás perdió su autoridad. El poder del pecado, la enfermedad, la opresión fueron rotos. Jesús venció al enemigo y ahora divide el fruto de su conquista con los que lo aceptan. Divide el botín con los fuertes. Y hay algo que tengo que comentar aquí, porque es gran parte de la revelación que nos da en Isaías. En el verso 11, hacia el final, dice: cargó con el pecado de muchos. ¿Cuántos creen que Jesús cargó con su pecado? Oh, sí. La palabra cargar en hebreo es abal. Significa sustitución. Es alguien que carga algo en lugar de otro. Es interesante, es la misma palabra traducida por llevar en el verso 4, donde dice que llevó nuestros dolores o sufrimientos.
No significa una cosa en el verso 11 y una cosa en el verso 4. Ciertamente Él cargó con nuestras iniquidades e igualmente llevó y cargó con el sufrimiento. Vayan conmigo, por favor, a Levítico. Voy a cerrar con esto. Capítulo 16. Tenemos una imagen bella en Levítico, capítulo 16, verso 21. Levítico 16, 21. Está hablando de Aarón, el sumo sacerdote. Aarón impondrá las manos sobre la cabeza de la cabra, confesará todas las iniquidades de los israelitas, toda la transgresión de todos sus pecados, poniéndolas sobre la cabra, y será enviado al desierto con un hombre designado para esto. La cabra llevará nasa, nuestra misma palabra usada en Isaías 53:4 y 53:12. La cabra llevará por sustitución nuestras iniquidades a una tierra desértica y tendrá que liberarla en el desierto. Y sabes en las Escrituras que esta cabra a la que se refiere la Biblia es el chivo expiatorio, de ahí viene el término de la Biblia. Lo que Aarón el sumo sacerdote hizo fue una representación de Dios, fue un tipo superficial que apunta al Calvario, cuando Jesús colgaba de la cruz en el Calvario, golpeado, sangrando, desfigurado. Dios Padre puso sus manos sobre la cabeza del Hijo y pronunció nuestros pecados e iniquidades y nuestro quebranto, nuestro extravío, nuestra opresión, nuestras enfermedades y todo lo que salió mal con la raza humana. Y fueron transferidas a Jesús. Y cuando leemos en el capítulo 53 que fue cortado de la tierra de los vivos y se los llevó como sustituto. ¿Creerás el mensaje de hoy? ¿Lo aceptarás? La única manera de ver el poder del Señor revelado es como experimentamos esta gran salvación. Algunos llegaron a Jesús un día y dijeron: Señor, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Y Jesús dijo: estas son las obras de Dios, que crean. Confiamos en Él. Por gracia eres salvado, con fe. Y eso no lo haces tú, es el regalo de Dios. No son las obras para que nadie se vanaglorie. Toda la redención de Cristo es por gracia, con fe, no obras. Pero la fe se vuelve viva al oír el mensaje. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Bajen la cabeza y cierren los ojos un momento. La Biblia dice que si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús y le entregas tu corazón al confesarlo como Señor, Dios te llevará a tener una relación con Él llamada salvación. Vamos a orar. Póngale corazón a las palabras. Oh Dios, te pido ahora que me laves, porque creo el mensaje. Jesús, gracias por ir a la cruz por mí. Acepto que moriste en mi lugar y que fuiste resucitado de los muertos. Pongo mi confianza en ti, Jesús. Te confieso como el Señor de mi vida. Jesús, también creo que llevaste el castigo de mi paz, que por tus llagas fui sanado. Amigo, levanta la mano donde estés. Padre, pido que tu sanidad fluya a toda persona que necesita sanidad hoy. Tócalos. Problemas de riñón que sean sanados en el nombre de Jesús de una vez por todas. Problemas con los ojos, sinusitis, sangre, hueso, tejido, músculo. Sana en el nombre de Jesús. Que el poder de sanidad de Cristo te lave ahora.
Señor, te alabamos. Gracias. Te agradecemos que estés aquí, por tu Espíritu Santo moviéndose entre nosotros, trayendo sanidad, trayendo el fruto de tu redención. Espíritu Santo, llevas la armadura de Dios. Te alabamos, te adoramos. Gracias, Jesús. Te bendecimos.